Bien, el tercer Isaías, que sería la tercera y última parte del profeta Isaías, recordamos que empieza desde el capítulo 56 hasta el capítulo 66. ¿Sí? Isaías, como ven, es el profeta que tenemos el libro más amplio, más largo de todos los profetas. Por eso también nos tardamos tanto y por eso también es un libro tan citado. ¿Sí? No solo por eso, sino por el contenido, obviamente. No es por lo largo, sino por el contenido. Hay un amplio consenso que este libro fue escrito en la época post-exílica, ¿sí? Después del exilio, por ahí por el siglo VI antes de Cristo. Ahora, el periodo post-exílico es amplio, ¿sí? Porque recién ellos regresan del exilio de Babilonia, pasan unos 20 años entre que regresan y comienzan a construir el templo. Por lo tanto, hay un tiempo ahí post-exílico sin templo, luego con el templo y luego con la reforma de Esdras y Nehemías. El proceso es regresan, pasa un tiempo, construyen el templo, pasa un tiempo, hacen la reforma religiosa Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan, no? Ya vimos los libros de Esdras y Nehemías en algún momento de la historia. Son los que hacen la reforma, porque pues mucha gente que se había ido al exilio perdió la fe o perdió la praxis de la fe. ¿Sí? Nos pasa un poco como nosotros después de la pandemia, ¿verdad? Perdimos la praxis religiosa. Bueno, algo así pasa, pero imagínense, esto pasó por 2 años de pandemia, ellos estuvieron 40 años fuera de su tierra, ¿sí? Nosotros experimentamos la tragedia de lo que ha implicado la pandemia a nivel de la fe. Imagínense 40 años de esta situación. O sea, estamos hablando de generaciones nuevas, ¿sí? Que directamente nunca habían visto un templo en su vida, ni nunca habían visto un sacrificio, que les parecía incluso algo que ni siquiera se podía imaginar. Bien, ¿cuál es el marco histórico del periodo postexílico, ¿no? Vamos a ver primero los aspectos histórico-literarios de este libro, o de esta parte del libro. Este periodo post-exílico está comprendido entre el final del exilio, en el 538, y la constitución de la nueva comunidad judía, que a partir de acá, de hecho, es que los judíos comienzan a llamarse judíos. Antes primero fueron hebreos, luego israelitas, y recién a partir del post-exilio, con Esdras y Nehemías, es que ellos empiezan a llamarse judíos, porque eran de Judá, porque ahí se establece como la ciudad donde va a ser el lugar de este pueblo, ¿sí? Empieza a tener más identidad Jerusalén. Entonces, este periodo, digamos que es muy conocido, pero faltan datos históricos más disponibles, ¿no? No tenemos tantos datos históricos disponibles. Tenemos el edicto de Ciro, que es un punto de partida para el retorno del exilio, ¿se acuerdan? Vámonos un momento al libro de Esdras. Y me dirán, ¿dónde estaba el libro de Esdras? Bueno, depende de la traducción, pero un poco antes de Tobías, después de Crónicas, ¿sí? Aparece Esdras. Y Esdras 1 habla precisamente de este edicto. Vamos a leer Esdras 1 del 2 al 3. Y es el edicto. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. ¿Sí? Bueno, así arranca el retorno del exilio, porque el emperador de turno, que digamos derroca al emperador de Babilonia, está Babilonia, entra el emperador persa, y el emperador persa era Ciro. Y Ciro, pues parece que era un hombre de fe. No estoy hablando de fe judía, porque era persa. Estoy hablando que era un hombre creyente.
y por lo tanto respeta las religiones ajenas. Y reconoce que cada uno debe regresar a su tierra y seguir practicando la fe, su fe. Y por eso sale este edicto, no solo para los judíos, aunque aquí aparecen nada más los judíos, o digamos los israelitas, pero también dice la historia que fue así con todos los pueblos, ¿sí? Lo que pasa es que los judíos al narrarlo lo narran como un acto de providencia de Dios para con ellos, ¿sí? Pero parece que era un hombre de libertad religiosa. Bien, la forma textual, lo vemos, indica una orden del rey persa que les dice que vayan a reconstruir el templo de Jerusalén. E incluso luego dice que les asegura la ayuda de parte del imperio para que esto pueda suceder. Y ese parece que se asigna a un primer líder de los repatriados que se llama Sesbazar, que él recibe el título de príncipe, que le califica como rey. Recuérdense que ya el pueblo de Israel no tenía rey, pero este Sesbazar recibe el título de príncipe y con lo cual él sería el rey de Judá. Pero también recibe el nombre de gobernador, que sería que él no solo era el rey de los israelitas, sino que también era un funcionario de la autoridad persa, ¿sí? Es como decir, en la época de Herodes, Herodes era el rey de los judíos, pero también era gobernador de esa zona asignado por el Imperio Romano. Recuérdense que el imperio de turno no necesariamente ponía a uno de los suyos como gobernador de la zona, sino que agarraba a alguien de la misma zona para ponerlo como gobernador. Por eso a los judíos en la época de Jesús les parecía que Herodes era un traidor, porque Herodes, a pesar de ser judío, digamos, se vestía como romano y era gobernador para los romanos. Por eso Mateo también era un impostor, porque él, siendo judío, era el que le cobraba los impuestos a los mismos judíos. Era la típica ejemplo que siempre les pongo del Holocausto, donde muchas veces los jefes de los barracones donde estaban los judíos eran judíos. Los que los acompañaban a morir en la cámara de gas eran judíos. Sí, judíos que estaban siendo, digamos, obligados a hacer esto. Pero ellos recibían la recompensa de que ellos no morían, ¿no? Entonces, bueno, toda la controversia que se genera ante esas situaciones, ¿no? Gente de la misma carne, de la misma sangre, del mismo pueblo, que por cuestiones de manipulación terminan en contra de su propio pueblo. ¿Sí? No es este el caso de Sesbazar, porque el rey persa, digamos que no los estaba persiguiendo. Entonces, simplemente era un funcionario por parte de la autoridad persa y también era el rey de Israel, internamente era considerado el rey. Entonces, esto fue como un primer grupo que sale hacia Jerusalén, pero no salen todos, porque también hay que salir del ideario, ¿no? Donde creemos que todos los judíos, cuando dijeron regresen a su tierra, salieron corriendo a regresar a su tierra. Es como si ahorita, y me pongo a mí como ejemplo, ¿no? Cae Maduro, ¿no? Y supuestamente, y yo no creo que todos los venezolanos regresarían a Venezuela. Dudoso, ¿no? Incluso los que creían que iban a volver, no volverían. Entonces, ¿a qué voy? Como no fue que todo el mundo salió corriendo, ya todos estaban establecidos en otro lugar. O sea, entonces sale un primer pueblo, que parece que era el pueblo como más creyente y demás, y luego sale otro grupo un poco más consistente, después de los años, bajo la guía de un tal Zorobabel, que también era designado como gobernador de los judíos. No se sabe si este Sesbazar y Zorobabel, por este tema a nivel histórico, no se sabe bien si era la misma persona. ¿Sí? Y por eso, y que fue la misma narrativa, que no hubo dos grupos, sino un solo grupo, esto no se sabe. ¿Sí? La presión que hubo de los repatriados, de los que ya estaban en Jerusalén, junto con el príncipe gobernador, hicieron que designaran también a un sacerdote, a un sumo sacerdote. Y aquí es donde se presenta una doble imagen. Está el rey y está el sumo sacerdote.
que se designa para la parte más religiosa. Recuérdense que antes estaba medio unido, aunque estaba también esta imagen del profeta, ¿no? El profeta que acompañaba, que aconsejaba. Recuérdense que en la época de Saúl estaba Samuel, en la época de David también estaba Samuel, ¿no? Había como una figura religiosa junto con el rey. Pero el rey, digamos, era ungido por esta figura sacerdotal, bueno, o profética. El punto es que en este momento piden a una persona que sea el sumo sacerdote, y es nombrado un tal Josué. Entonces, existen estos dos ungidos, que también habían existido en otra época, ¿sí? Uno que representaba, digamos, la función real, y otro que representaba la función sacerdotal, ¿sí? ¿Quién luego va a unir estas figuras en uno solo? Jesús, como rey, como sacerdote y también como profeta. Y luego cada uno de los bautizados. Cuando somos bautizados y se nos introduce en la vida en Cristo, somos ungidos en el momento de nuestro bautismo como reyes, como profetas y como sacerdotes. Esto ya lo he dicho yo muchas veces, así que espero que ya lo tengan un poco más grabado en su corazón y en su condición de bautizados. Bien, entonces la principal preocupación de las dos autoridades al principio era la misma, era la reconstrucción del templo. Y en esa época surgen dos profetas, Ageo y Zacarías, que más adelante lo veremos, los cuales intervienen a favor de esta reconstrucción del templo. Ya sabemos que a esta iniciativa de la reconstrucción del templo se opusieron los samaritanos, porque los samaritanos tenían su templo en otro lugar, ¿no? En Samaria. Y entonces se les presenta como esta contraposición entre los samaritanos y los que querían construir su templo en Jerusalén. Se creía que con la reconstrucción del templo esto iba a traer paz, iba a traer bienestar, y pues resulta que no, ¿no? Se reconstruye el templo, pero no hay paz, no hay bienestar, no mejoró la auténtica religiosidad, continuaron las miserias, continuó el sincretismo religioso, ¿no? Iban y celebraban en muchos lugares, ¿no? Por lo tanto, el periodo del tercer Isaías está enmarcado en un tiempo de desilusión, de sufrimiento y de crisis de esperanza, porque a pesar de que el templo ya estaba construido, como que nada cambió. Había al inicio un entusiasmo de reconstruir el templo, y ya este entusiasmo murió porque el templo estaba y nada había cambiado. Habían regresado del exilio y seguían en una situación de miseria y de contrastes. Y por eso el tercer Isaías se asoma en este momento histórico para dar una respuesta a la luz de Dios y plantear un nuevo horizonte. ¿Sí? Plantear una nueva ilusión, un nuevo entusiasmo. Ahora, a nivel literario, este libro, ¿sí?, no presenta una unidad. De hecho, vamos a ver que está como sectorizado, ¿no? Y no vamos a entender mucho el mensaje, al menos que lo leamos como sabiendo el mensaje que nos quiere transmitir. Entonces, ¿cuál es la importancia de este libro? No consiste tanto en lo que ha anunciado, sino más bien en el hecho de que después del exilio, en un tiempo de desilusión y de pobreza, carentes de ideales comunes, él viene a renovar la promesa de salvación. Él viene a recordar la promesa de salvación. Esto sería como la importancia de este libro. En medio de la desilusión, en medio de que ya habían construido de nuevo el templo, en medio de que vuelven a perder como el eje, él les viene a recordar la promesa. Entonces se cree que este libro o estos textos se originaron a lo largo de varios años. A partir del regreso de Babilonia después del edicto de Ciro,
pero antes de la reforma de Esdras y Nehemías. ¿Sí? Es decir, entre el regreso, pasaron unos años, la construcción del templo, y todavía no había venido Esdras y Nehemías a reformar toda la religiosidad del pueblo. ¿Sí? Entonces, en estos tiempos difíciles de desilusión, de pobreza, el tercer Isaías viene a exhortar para que se empiece a socorrer materialmente a los necesitados, pero también a apreciar la pobreza espiritual, que sabe apoyarse a Dios como Padre, apoyarse en Dios como Padre. Entonces no hace solo un enfoque hacia lo material, sino también hacia lo espiritual. Viene a tratar de evitar los enfrentamientos entre los contrastes que se presentaban entre los repatriados y los que habían permanecido en Judea. Recuérdense que los sacaron a todos, pero no los sacaron a todos, algunos quedaron ahí. Era imposible, no puedes vaciar una ciudad entera. ¿Sí? De nuevo, piensen en situaciones de otros países. A mí obviamente se me viene mucho a la mente mi propio país, ¿no? Mucha gente se fue, pero obviamente hay gente que sigue ahí. Y entonces imagínense gente que recibió formación de fuera, conoció otro mundo, que luego regrese ahí, o que haya sufrido lo que implicó un desarraigo de su tierra, al volver, pues son experiencias muy diversas que se tienen que volver como a alinear, ¿no? Y gente que está totalmente en desacuerdo con lo que vienen, esta gente que vino, que volvió a la tierra, como, ¿por qué va a mandar sobre los que nos quedamos? ¿No? Bueno, todo ese problema que se genera, pues Isaías viene a tratar de evitar esos enfrentamientos. Viene a proponer una religiosidad mucho más profunda. Recuérdense que esto también fue una época, en la época de Oseas, de Amós, que se condenaba esta superficialidad en la religiosidad, ¿no? Lorena. Amari, Esdras y Nehemías eran de los que se quedaron en Jerusalén, o también venían del exilio. Venían del exilio. Ellos venían del exilio. Y fueron asignados por parte de Ciro. Del emperador persa. No era de la época de Ciro ya había muerto, pero Darío era el emperador en ese momento. Ah, ok, sí. Gracias. Si no me equivoco, creo que era Darío. Bien. Entonces, después de la reconstrucción del templo, bueno, hay toda una tensión sobre la dignidad de este segundo templo, que quizás no era tan digno, porque no fue el primer templo. ¿Sí? Fíjense que cuando uno va a Roma, al Vaticano, pues existió una primera iglesia, ¿no? Ahí donde está el Vaticano. Luego sobre esa primera iglesia se construye una segunda iglesia, así hasta que llega a ser el San Pedro que conocemos hoy, ¿no? Y habría gente que diría, no, dejen el original como está, porque es más valioso el original, no es más digno el original. Bueno, todo este problema de que se destruyó el templo y ya no existía, bueno, vino a cuestionar este segundo templo. ¿Será que es digno este segundo templo? ¿Los sacrificios que se celebran ahí tienen valor? Bien, toda esta es la situación histórica y literaria en la cual sucede este libro. Ahora vamos a sumergirnos en el libro directamente, en los textos más significativos. Como les dije, no les puedo dar una estructura porque este libro no tiene una estructura. O sea, es un libro que no tiene una estructura muy ordenada, pero sí tiene textos significativos, ¿sí? En los cuales nos vamos a enfocar. Algo muy importante es que en esta parte del libro Dios es invocado con un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre es: Dios es el que congrega a los dispersos. ¿Sí? Dios es el Dios que reúne a las ovejas descarriadas de Israel, ¿no?
o a las ovejas dispersas, más que descarriadas, porque no necesariamente eran descarriadas en ese momento, simplemente se tuvieron que salir, ¿no? El que congrega a los dispersos. Expresión que parece indicar que al regreso a Jerusalén habría debido seguir la formación de una verdadera comunidad, porque el hecho de que vuelvan a Jerusalén no significa que son comunidad. Podemos estar juntos y eso no significa que somos comunidad, ¿no? Pasa mucho en la Iglesia Católica. Podemos ir a misa los domingos y eso no significa que somos comunidad. Estamos uno al lado del otro, nos podemos dar la paz, nos saludamos así, pero no somos comunidad. No cuido de ti, no sé ni quién eres, no sé ni tu nombre. Ahí tenemos mucho para aprender de los cristianos protestantes, ¿no? Que pues tienen todo este sistema de acogida, todo el tema de la comunidad lo tienen bastante más desarrollado que nosotros, por lo menos a nivel parroquial. A nivel quizás de movimientos, de congregaciones religiosas, hay una sensación más de comunidad, pero a nivel parroquial, en algunos lugares, falta bastante más este tema. Bien, entonces después del regreso, pues tenía que formar una verdadera comunidad en torno a un Dios, ¿sí? Dios pide un comportamiento religioso, pero no solo en cuanto a los rituales, sino atento a las exigencias de los pobres, a quienes, dice Isaías, que va a enviar a su consagrado para anunciar su mensaje. A su consagrado, ¿quién sabe quién era ese consagrado? Ahí está prefigurado Cristo, ¿no? Y al final promete que va a haber cielos nuevos y una tierra nueva. Promete una renovación no solo de las personas, no solo de la comunidad, sino también de toda la creación visible. Porque cuando hablamos de cielo y tierra, habla de todo lo visible y lo invisible. Es una forma en que la escritura incluye todo lo existente. ¿Sí? También en Isaías, en este tercer Isaías, aparece mucho el tema de la justicia. Una justicia que era un don de Dios, pero que también era un trabajo, una responsabilidad del hombre. ¿Sí? Bueno, nos vamos a meter en este primer, digamos, tema significativo que es Dios que reúne a los dispersos. Y vamos a empezar a ver aquí en el tercer Isaías que el mensaje estaba dirigido a todas las naciones. Empieza a aparecer un concepto universal. Por primera vez, extranjeros y eunucos, los eunucos eran personas que los habían castrado para el servicio, sean como esclavos o como servidores, y los tenían totalmente apartados para esto, y por lo tanto eran personas que no se casaban. Perdón, Mari, ¿cómo es eunucos? Eunucos. Fíjense que Cristo habla de los eunucos y dice a los que los hayan hecho eunucos o los que se hayan hecho a sí mismos eunucos por la causa del reino. Y eso habla de los consagrados, ¿no? De las personas que ofrecen su virginidad a Dios y no se casan para el servicio del reino de Dios, como una servidora, ¿verdad? Bueno, por primera vez en la Biblia se habla de este concepto universal. Los extranjeros y los eunucos son considerados como pertenecientes a la comunidad de Israel. Vamos a leer Isaías 56, del 2 al 8. Acuérdense que el tercer Isaías arranca en el 56. Dice aquí, del 2 al 8. Dichoso el hombre que obra así, el mortal que persevera en esto, que observa el sábado sin profanarlo y preserva su mano de obrar el mal. El extranjero que se ha unido al Señor no diga, el Señor me excluirá ciertamente de su pueblo. No diga el eunuco, yo soy un árbol seco, porque esto dice el Señor. A los eunucos que observan mis sábados, que eligen cumplir mi voluntad y mantienen mi alianza,
les daré en mi casa y dentro de mis murallas un monumento y un nombre, mejores que hijos e hijas, un nombre eterno que no será extirpado. Fíjense que esto tiene directa continuidad con el mensaje de Cristo cuando Cristo llama a los apóstoles y les dice, quien deje todo por causa del reino recibirá el 100 por 1 en hijos, hijas, casa, familia. Y aquí dice lo mismo. A los eunucos, o sea, personas que no podían tener familia, biológicamente era imposible que tuviesen familia, a los eunucos que observan mis sábados, les daré en mi casa y dentro de mis murallas un monumento y un nombre mejores que hijos e hijas. Les hace una promesa de fecundidad. Y luego habla de los extranjeros, ¿no? A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza, los traeré a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi casa de oración, ¿no? Y continúa. ¿A qué va esto? La legislación del Deuteronomio, si nos vamos y leemos el Deuteronomio 23, del 2 al 9, prohibía acoger en la comunidad a los eunucos y a los extranjeros, porque no eran del pueblo de Israel. Y ustedes dirán, ¿cómo es que Dios se está contradiciendo en la misma escritura? ¿Se recuerdan que habían elementos perennes y habían otros elementos de la escritura que eran pedagógicos y temporales? ¿Quién se acuerda de algún elemento pedagógico y temporal, aparte de este? ¿Quién se acuerda? No sé, pero el divorcio de que Moisés permitía. El divorcio, muy bien. El clásico de ojo por ojo, diente por diente. Bien, el clásico, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Eso era un elemento temporal y pedagógico. ¿Por qué? Porque les tenía que ir enseñando de a poco, dispensando sabiamente, poco a poco, según como el pueblo estuviese preparado para recibirlo. Entonces, ¿por qué al inicio les prohíbe recibir a los extranjeros y a los eunucos? Porque primero ellos tenían que fortalecerse en su propia identidad. Es como cuando de chiquito tú no le pones a un niño a leer un libro que va en contra de todas sus creencias, ¿no? Un niño chico le tienes que fortalecer su identidad y quizás más adelante, más grande en la universidad o ya en secundaria, quizás les haces leer algo para que empiecen a tener sentido crítico. Y ya luego pueden abiertamente pues entrar en diálogo con lo que sea. Primero hay que fortalecer la identidad. Israel al inicio no tenía identidad fuerte. Tenían que saber que tenían una identidad fuerte, donde ellos eran los hijos de Dios, y luego, porque ¿qué pasa? Si hubiesen dejado entrar de primera a los extranjeros, ellos, si están débiles, ¿qué hubiesen hecho? Ah, ¿y tú en qué Dios crees? Perfecto, entonces yo también me sumo a ese Dios que tú crees, que fue de hecho lo que pasó. Ellos primero tenían que fortalecer su identidad, para luego entrar en diálogo. Eloísa. Mi pregunta era, en Deuteronomio, ¿cuál fue que tú hablaste que se habla de esta? 23, del 2 al 9. Gracias. ¿Sí? Dios necesita fortalecer la identidad de Israel para que luego, con la identidad fortalecida, pudiesen sumar a cualquier otro que se quisiera unir al pueblo, pero sabiendo cuál era la identidad propia de este pueblo. Y no mezclándose los conceptos de cualquier manera, ¿verdad? Es como cuando yo tengo una comunidad católica bien establecida, puede sumarse cualquier persona semicreyente. ¿Por qué? Porque poco a poco, digamos, la comunidad contagia, pero no es la comunidad la que es contagiada por cualquier creencia ajena. Entonces Dios tenía primero que fortalecer la identidad. Me pasó esta mañana que fui a dar la comunión a los chicos en el recreo y más o menos esto se puede considerar una comunidad fuerte, católica, vamos, de identidad fuerte, quisiera decirlo. Y llegó una alumna nueva que de otro colegio, que no era católico, su familia no muy practicante, y la niña fue a comunión. ¿Por qué? Porque todo su grupo iba a comunión. Y la chica fue. Me la encuentro a la salida y le digo, ah, no te conocía, tú eres nueva. Sí.
Y me dice, bueno, me estoy tratando de reencontrar, de la nada me dijo, yo ni le pregunté qué hacía en comunión ni nada, le dije, ay, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me estoy reencontrando, me dice una chica de 15 años. Y digo, qué curioso, porque cuando la comunidad de sus amigas era fuerte, o por lo menos a la que se sumó, que esa camada, ese grupo, esa clase es bastante fuerte en la fe, fueron todas, pues ella se sumó, pero ella no pone en duda, o sea, ella con sus dudas no contagia a las demás, sino que las demás la contagian a ella, ¿no? Bueno, esto era lo que Dios necesitaba, y por eso, una vez que este pueblo ya está un poco más fuerte, puede decir, esta salvación está abierta a todos, es para todos, ¿no? De hecho, por eso nosotros como católicos nos llamamos católicos, católico significa universal. Dios viene a traer su mensaje de salvación para todos. Esa es nuestra fe. Entonces, hacia fines del siglo VI, se había empezado a establecer como criterio de pertenencia al pueblo la observancia del sábado y de la alianza, como vemos aquí. Quien observe el sábado, quien observe la alianza, cualquier extranjero que observe esto, era parte del pueblo. No tenía, y esto era bastante controversial en ese momento, ¿sí? Porque había gente muy situada en el lugar donde tenías que ser judío de sangre, ¿no? No podía ser judío de conversión. Los judíos no salen a predicar a que la gente se convierta al judaísmo. Los judíos ortodoxos no les interesa la conversión de nadie. Ellos son los únicos destinatarios del mensaje de salvación y un mensaje bastante controversial para el momento. Que todos podían formar parte de la comunidad debido a ese profundo vínculo de unión entre los hombres, que era esa capacidad de ofrecer sacrificios válidos a Dios, que también es una posibilidad para los extranjeros. Entonces, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? No. Okay. Isaías 60, se está cortando. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? Vale. Isaías 60 también se nos sitúa en este horizonte universal, ¿no? El tema de la congregación de todos los pueblos. Entonces, no se trata solamente de incluir en la comunidad un cierto número de personas ya presentes en Jerusalén, bueno, ok, que estén incluidos los extranjeros, los eunucos, pero los que están en Jerusalén, sino que incluso algún día iban a contemplar la venida de muchos pueblos a Jerusalén. Entonces, fíjense aquí, como dice, y esto es un texto que se lee el Día de los Reyes Magos, o cercano a esa fecha, y cercano a la Navidad, es un texto de Navidad y cercano a los Reyes. Levántate, estamos en Isaías 60, levántate y resplandece porque llega tu luz. Yo soy la luz del mundo. Porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de la aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti. Llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Estoy leyendo todo el capítulo 60. 60 a partir del versículo 1. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti. O sea, habla de que, así como si llegara el mar, como a modo de tsunami, es la cantidad de gente llegando a Jerusalén para ser acogida. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efá. ¿Qué habla? ¿Cómo representan a los reyes llegando en dromedarios? ¿No? Aquí hay una prefiguración de los reyes magos. Todos los de Saba,
los magos de Oriente, Saba de Oriente, llegan trayendo oro e incienso. ¡Ay, qué casualidad! Esto se escribió hace 6 siglos antes de Cristo. Oro e incienso. Y proclaman las alabanzas del Señor. Vámonos un momento, es que no me aguanto. Vámonos a Mateo 2. Mateo 2, 11. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Y proclaman las alabanzas del Señor, dice Isaías. Y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso. Tremendo. Reunirán para ti los rebaños de Cadar, los carneros de Nebaiot te servirán para el sacrificio. Subirán a mi altar como ofrenda agradable, y llenaré de esplendor la casa de mi gloria. Bueno, y sigue. Y sigue, ¿sí? El profeta lo que nos está asegurando es que en los tiempos futuros el Señor llenará de luz Jerusalén y a su vista los pueblos se pondrán en movimiento hacia ella. ¿Cuál es la luz? La estrella que los magos vieron de lejos y se ponen en movimiento hacia allá. E Israel sería servido por todos los extranjeros. ¿Por qué? Porque venían a acompañar a la mayoría de los exiliados que todavía vivían fuera de la ciudad y que al ver esa luz volverían. ¿Por qué? Porque también estas personas que irían fueron porque han sido testigos de las maravillas que Dios ha realizado a favor de Israel. Cuando yo veo las maravillas que Dios obra a favor de un otro, cuando yo soy testigo de sanación, del bienestar, de la gracia de Dios en la vida de otro, eso repercute en mi fe directamente. Y ahí podemos ver concordancia con muchos salmos. Vámonos un momento al Salmo 126, donde, gracias a las maravillas que Dios había obrado en Israel, las demás naciones creían en Dios. Vámonos al Salmo 126, versículo 2b, es decir, la segunda parte del versículo 2. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. Cuando los gentiles, los paganos ven que Dios ha estado grande con un otro, y yo quiero sumarme a eso, a ese Dios. ¿Sí? Y al final de Isaías culmina, es como el culmen de esta llamada universal a todas las naciones. Vámonos un momento al capítulo 66, versículo 18. Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Fíjense que esto es todo lo contrario a Babel. Lo que pasó en Babel, que todas las naciones se dispersaron, empezaron a hablar en otro idioma. Lo que Dios está prometiendo aquí es todo lo contrario. Que va a reunir a todas las naciones, de todas las lenguas. Les daré una señal, y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, Libia y Lidia.
a las costas lejanas, que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Vayan y anuncien el evangelio a todas las naciones. Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos. La ofrenda era la persona misma. A caballo y en carros, y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén, dice el Señor, así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor, también de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Dice el Señor, porque como el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré subsisten ante mí, así subsistirán vuestra estirpe y vuestro nombre. Entonces el texto habla de la venida del Señor como una presencia radiante y luminosa, reflejo de su gloria. La estrella de Belén, el evangelio de ayer, la transfiguración, la presencia de Dios que siempre nos habla de luz. Ese reflejo de gloria que experimentarán todas las naciones y lenguas, reconstruyendo lo que fue destruido en Babel. Por eso Babel, muchas veces en las películas o en los textos de la cultura, Babel se nos presenta como la ciudad del demonio, la ciudad de la división. Babel que viene de la misma raíz etimológica que Babilonia. Hay toda una unidad en todo esto. Babel quien divide. Y Dios ofrecerá una señal. La elección de supervivientes entre las naciones como misioneros para quienes todavía no conocen al Señor. Entonces, esto es obviamente una sorpresa porque en el Antiguo Testamento estamos hablando de una pequeña cosa que es el pueblo de Israel. El pueblo elegido es una pequeña porción mínima del planeta. Literal, era un pueblo minúsculo. Y cómo Dios, a partir de lo minúsculo, quiere alcanzar a todo el mundo, en toda su amplitud. Entonces, incluir a los paganos entre esos grupos cerrados de sacerdotes que solo revisaban con celo sus genealogías y hacer de ellos testigos verdaderos de Dios, o sea, a los paganos, hacer de los paganos testigos verdaderos de Dios ante quienes no habían visto ni oído, es una innovación verdaderamente audaz. ¿Se fijan el paralelismo luego con Cristo y lo que Cristo hace? Es tremendo. Aquí se ve claramente la prefiguración. Porque fíjense cuando Dios cumple esto, cuando están en Pentecostés, todos reunidos y empiezan a hablar en diferentes lenguas. Abiertos al mundo entero, y cómo luego de reunirlos los envía, para que ese mensaje alcance a todos los que no han visto ni han oído. Y dice San Juan, nosotros hemos visto y oído, nosotros les anunciamos lo que hemos visto y oído a quienes no han visto y no han oído. En cierta forma nosotros también hemos visto y oído, de una forma diferente que los apóstoles, pero también hemos visto y oído. En el libro de la Consolación, así habíamos llamado Isaías 2, había hablado de este regreso a la patria y de esta posibilidad de arreglar los problemas de convivencia que habían. Bueno, hay un cierto cumplimiento de estas promesas en el tercer Isaías, aunque de forma bastante incompleta, porque sabemos que la plena realización es con Cristo. ¿Sí? Bien, este es un primer tema. Dios que congrega a los dispersos. Un segundo gran tema es el tema 1. Sí, Belu. Antes de ir, eso que estaba leyendo recién es lo mismo que has dicho en un principio, ¿no?
sea, Isaías 56. ¿Todo esto fue Isaías 56? No, Los- Isaías 56, Isaías 60, Isaías 66. Lo que dije fue que vamos a tocar temas, no necesariamente en una linealidad de los 10 capítulos, porque los 10 capítulos no tienen un orden así como un esquema bien ordenado como otros. Entonces lo que vamos a ver son temas. El tema que acabamos de ver es cómo Dios congrega a su pueblo, y esto se toca de manera, digamos, más directa en 56, 60 y 66, que fueron los textos que hemos ido leyendo. ¿Va? Perfecto, gracias. Vale. Luego viene un segundo tema, que es el tema del ayuno verdadero, ¿sí? Dios que habla de un ayuno verdadero. Esto nos va a venir espectacular para este periodo cuaresmal que estamos viviendo. Así que Dios en su infinita providencia todo lo arregla para también nutrirnos en el momento, en el periodo litúrgico que estamos viviendo. El ayuno verdadero está puntualmente más presente en el capítulo 58 de Isaías. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo se está lamentando. ¿Por qué? Porque considera inútil todo acto de culto. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando. Dios está en silencio. Dios está en silencio, entonces en el fondo ellos siguen haciendo todos estos actos de culto, ¿no? Se echan encima ceniza, pero Dios está callado, ¿no? Lo típico, voy a misa, pero fíjate que igual mi familia le está yendo mal. Bueno, entonces voy a misa como un acto vacío, ¿no? Vacío de sentido simplemente por cumplir. No vaya a ser que, bueno, por si acaso. En el capítulo 58 está lo del ayuno. Entonces, este pueblo que ya estaba viviendo todo este culto, este formalismo, este culto, perdón, de una forma externa, vacío de sentido, puro porque por cumplir, y esto nos puede aplicar muy bien a la actualidad, pues ante esto Dios se manifiesta. Se manifiesta y se alza desenmascarando la falsedad de dicha actitud. Bueno, yo hago esto porque tengo que cumplir, pero en realidad Dios está callado y no está preocupado por mí. Fíjense que esto también se nos presenta en otros muchos, esta actitud superficial o de quejas se nos muestra en muchos otros profetas. Vamos a ver a Malaquías. Malaquías es un libro de la Biblia, es un profeta. Lo podemos buscar, está justo antes del Nuevo Testamento. Entonces Malaquías 3, dependiendo del orden de su Biblia, pero probablemente está justo antes de Mateo. Malaquías 3:14 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 13. Levantáis la voz contra mí, dice el Señor. Decís, ¿en qué levantamos la voz contra ti? En que decís, pura nada, el temor debido al Señor. ¿Qué sacamos con guardar sus mandatos, haciendo duelo ante el Señor del universo? ¿Qué gano yo con ir a misa? ¿Qué gano yo con confesarme? Primero que ganas todo, ¿verdad? Pero bueno, más allá de ganar algo, o sea, fíjense la actitud de fondo, ¿no? Utilitarista, plenamente utilitarista. Bueno, ¿qué gano yo con casarme contigo? ¿Qué gano yo con tener un hijo? ¿Qué gano yo con darle un detalle a mi esposo el día de su cumpleaños? Bueno, que tenga buen humor ese día. Eso gano yo, entonces por eso lo hago. Fíjense que es un amor absolutamente utilitarista, funcional. En Isaías el tema se desarrolla en varios momentos, ¿sí? La primera parte del capítulo 58, el versículo 1 al 3, es el lamento del pueblo. El pueblo lamentándose, ¿para qué hacemos esto y demás? Luego, del versículo 3 al 7, se nos habla de lo que es el ayuno verdadero. Y luego aparece del capítulo 8 al 12 las consecuencias positivas para quien actúa correctamente. Esto es peligroso, estas consecuencias positivas, porque podemos actuar buscando la consecuencia positiva. Voy a ir a misa porque me da paz. Y cuando no me dé paz, dejo de ir a misa.
Y la última, del capítulo 13 al 14, una invitación a santificar el sábado. Entonces, vamos a leer, que siempre la Biblia por sí sola nos habla mejor. Capítulo 58. Del 1 al 3 era el lamento, ¿sí? Grita a pleno pulmón, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, consultan mi oráculo a diario, desean conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practica la justicia y no descuida el mandato de su Dios, me piden sentencias justas, quieren acercarse a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si no te enteras. Esto es el pueblo hablándole a Dios. ¿Para qué hago todo esto? Si ni te enteras, si ni te importa, ¿no? Es que estupendo, estupendo. Y que la Biblia de verdad que nos muestra quiénes somos. Y luego empieza a hablar Dios. En realidad, el día de ayuno hacen sus negocios y apremian a sus servidores. Ayunan para querellas y litigios y hieren con furibundos puñetazos. No ayunen de este modo. O sea, ¿de qué sirve que estás ayunando si lo que estás haciendo es peleando con todo el mundo? Si quieren que se oiga su voz en el cielo, no ayunen de este modo. ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? ¿Inclinar la cabeza como un junco? ¿Acostarse sobre saco y ceniza? ¿A eso llamáis ayuno? Día agradable al Señor. O sea, ¿tú crees que a Dios le agrada eso? Este es el ayuno que yo quiero, dice Dios. Soltar las cadenas injustas, desatar correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Directo. Este es el ayuno verdadero, del versículo 3 al 8, al 7. ¿Qué pasa? Que el problema del ayuno verdadero, arroja luz sobre una situación muy preocupante. El hombre cree que basta ayunar para caminar por el camino justo, cuando en realidad se está alejando de Dios. ¿Cree que nos basta ir a misa los domingos y rezar el rosario y luego critico, daño, soy corrupto en mi trabajo? Vámonos un momento a San Juan. Primera carta de San Juan. Capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, versículo 20 de la primera carta de San Juan. ¿Sí? Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. De nada sirve que yo rece, que yo vaya a misa, que yo rece el rosario, si eso no va unido al cuidado de la dignidad del hermano. Entonces el pecado consiste en la pretensión de querer unir la práctica religiosa a una conducta inmoral. Supuestamente respeto a Dios, pero soy deshonesto o irrespeto al prójimo.
El tercer Isaías no dice, prefiero la atención al prójimo y no el ayuno. No dice eso. Sino que invita a dar la primacía a este tipo de ayuno, que consiste en un sincero interesarse por los demás, especialmente por los más débiles, a comprometerse a favor de lo que una y no de lo que separe, a buscar los intereses de los demás, a buscar llenar las necesidades de los demás en vez de incrementar mis propios intereses. Entonces, al realizar cualquier acto religioso, el hombre debe preguntarse si es agradable a Dios o si estoy buscándome a mí mismo para yo quedarme en paz con mi propia conciencia. Dios solo acepta un gesto que busca el bien para los demás. Incluso cuando yo me cuido a mí mismo, me estoy cuidando para estar bien para el otro, no para estar bien para mí, porque yo soy el centro del universo. Si yo tengo que descansar, cuidar mi alimentación, un tiempo para mí, es porque es un tiempo para el otro también, porque me cuido para estar mejor para el otro, porque mi vida no tiene sentido si no en la entrega hacia el otro, porque muy bien que yo me cuide y todo, pero si solo para mí, va a ser una vida miserable, infeliz. Los tiempos para mí están ordenados a yo estar bien para el otro. El auténtico ayuno, abierto a las necesidades de los demás, excluye algunas actitudes y exige otros. Es contrario el ayuno auténtico a la excesiva preocupación por los propios intereses. Por eso el ayuno es despojo, pero no solo, sino que también va acompañado por una preocupación por los intereses del otro. Entonces es despojo para dar. Por eso el ayuno y la limosna van íntimamente relacionados. Entonces, en esa época se criticaba mucho la imposición de pesadas condiciones de trabajo. Entonces, todos los signos de ayuno eran vacíos si eran carentes de humildad, si eran carentes de una verdadera contrición de corazón y si no había una voluntad de cambiar de vida. Si no, es dieta, no es ayuno. O es algo que, bueno, voy a dejar de criticar, pero no por cambiar de vida, sino por mantener la fiesta en paz. O por sentirme mejor conmigo mismo. Vamos a dejarlo hasta acá, esto va a seguir. Vamos a dejarlo y vamos a continuar la semana que viene profundizando en este tema del ayuno. Preguntas hasta acá.